presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa al doctor Joel García, especialista en Derecho Penal, profesor universitario, defensor de derechos humanos y quien lleva, la causa de varios presos políticos en nuestro país. Doctor García, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy buenas tardes a toda tu gran sintonía y muchas gracias por este contacto. Pues mucho interés de escuchar su opinión, Alicia, acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Yo le diría, más allá de lo que esperábamos, se presentó parte del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Y entre otras cosas, allí se describe los años de horror en cárceles del SEBIN y la de GESIN. Incluso va más allá, citando, de manera confidencial, algunos testimonios. Estos expertos independientes, aseguran que las torturas en ocasiones eran ordenadas directamente, por el régimen venezolano y Nicolás Maduro. Yo le pediría un primer comentario de su parte acerca de lo que escuchamos el día de hoy. Lo escuchamos. Adelante. Sí. Lo que ha presentado hoy la Misión de Determinación de Hechos no es más que un diagnóstico, una radiografía de lo que ocurre exactamente en Venezuela en materia de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Y además de que refleja allí que estas torturas o estos tratos crueles son efectuados por funcionarios que de alguna manera responden al mandato o a la orden de un superior jerárquico. Y esto es así, simple y llanamente porque en Venezuela tenemos legislación tardía, pero la tenemos desde el año 2013, la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y en el artículo 23 de esa ley habla de la responsabilidad que tiene aquella persona que, a su vez, y valga la redundancia, es responsable de los centros de detención donde se encuentran espacios o instrumentos utilizados para infligir tortura o otros tratos crueles. Y precisamente ese informe habla sobre sedes de organismos de seguridad del Estado donde son torturados los ciudadanos. Y en esas sedes, por supuesto que hay alguien que es director de ese centro de detención, alguien que es director de ese cuerpo policial y, por supuesto, que yo dudo mucho que un funcionario que hace esta práctica de infligir tortura o tratos crueles a una persona lo haga motu propio, sin autorización o sin el conocimiento o la venia de quienes regentan esos sitios de reclusión y quienes dirigen esos centros policiales. Y para ello tenemos muestras de Capitán Acosta Arévalo, de Fernando Albán, entre otros, que resultaron muertos a causa de estas torturas. Ahora, ¿qué tan grave es este señalamiento concreto contra Nicolás Maduro y sus colaboradores? Dice la Misión de Determinación de Hechos, jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición mediante acciones que fueron ordenadas directamente desde el régimen venezolano. Doctor, ¿qué puede decirnos? Bueno, la gravedad viene dada. Recordemos que esta misión primero habló de que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad, después habló sobre la falta de independencia del Poder Judicial y ahora habla de la cadena de mando. Son tres elementos que coadyuvan a la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque ello demuestra que a pesar de que está documentado, a pesar de que todo ello existe y estos expertos así lo dicen y ante el seno de las Naciones Unidas, esos elementos a lo interno en Venezuela, a pesar de que en Venezuela tenemos
una Defensoría del Pueblo, cuyo representante no es nada más y nada menos que también quien preside la Comisión para Prevenir y Sancionar la Tortura y Tratos Crueles, y tenemos también una Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, que sin embargo, a pesar de estos informes, no proceden investigaciones como deben ser, salvo pequeños casos o pequeñas causas que han sido resueltas, y con ello no se resuelve el problema. La importancia viene dada porque de cara a lo internacional, eso es insumo pues para esas investigaciones, y a lo interno, si bien ahorita no tenemos una institución que pueda proceder a investigar y sancionar estos hechos, en un futuro no muy lejano alguien tendrá que hacerlo porque estos delitos son imprescriptibles. Ahora, fíjese, doctor, el informe, ciertamente ya en el primer documento de la misión de determinación de hechos se señalaba el conocimiento que según estos expertos internacionales tenía Nicolás Maduro y los funcionarios de alto nivel. Sin embargo, en este documento presentado el día de hoy se le señala y a otras autoridades como artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia. Yo le pedí un comentario porque ciertamente uno de los delitos que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene que ver con la represión por razones políticas en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, obviamente que ahí tiene que existir un andamiaje, como llaman ellos, una maquinaria, unas instrucciones, una estructura para cometer estos hechos. Hoy mismo, mientras se daba este informe, se rendía este informe a la organización Provea, le visitaba el CEBI, simple y llanamente porque iban a dar una rueda de prensa con familiares de las víctimas precisamente de la persecución. Y no es un secreto para nadie que son perseguidos todo aquel que se atreva a levantar la voz, por el motivo que sea, bien sea por reclamos de índole sociales, económicos, de libertades, somos perseguidos. Y esto demuestra pues que sí conforma una estructura, porque alguien debe dar la orden, debe existir algún protocolo para cada vez que se suscite una manifestación o que alguien diga a través de las redes sociales algo, porque incluso esa ley contra el odio precisamente es para ello. Entonces, indudablemente de que esto goza de una estructura, de una funcionalidad y unas órdenes precisas que deben venir de muy alto nivel, porque de otra manera no fuese posible. Y hay que mencionar también de que jueces, fiscales, incluso me atrevería yo a decir que médicos del servicio de medicatura forense, todos ellos son cómplices necesarios para que se puedan cometer estos hechos. De otra manera, esto ya hubiese acabado, porque si llega una persona, como lo he visto yo, que llega a una sala de audiencia torturado y así lo manifiesta y no pasa nada, si ese fiscal tomara acciones, si ese juez tomara acciones, el defensor del pueblo, el médico forense reflejara que esa persona está maltratada físicamente a causa de traumatismo ocasionados por instrumentos o golpes, eso no estuviera sucediendo. Indudablemente de que eso obedece a todo un andamiaje, una estructura, o vamos a decir la palabra utilizada, a una maquinaria. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, doctor, porque, bueno, este tema es de especial importancia. Al regreso quisiera referirme a la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos. Al regreso yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON Pres CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Al
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de este informe, el más demoledor, si me permiten, que ha presentado la Misión de Determinación de Hechos. Los tres han sido durísimos en relación a lo que ocurre en nuestro país. El primero ya mencionaba los delitos o posibles delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, combinaba a la Corte Penal Internacional a actuar. El segundo hacía referencia a la situación del sistema judicial venezolano, la ausencia del Estado de Derecho, y este ha señalado a las cadenas de mando que serían presuntamente responsables de estos crímenes atroces. Nos acompaña el doctor Joel García. Yo le pedí un comentario sobre la renovación del mandato de la misión, y que es motivo de discusión ahora en septiembre en el Consejo de Derechos Humanos. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha pedido renovar este mandato. Es fundamental para continuar con este trabajo que ellos hacen, que además alimenta, entiendo, la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos, doctor? Sí, en los próximos días, si mal no me equivoco, el 26 del presente mes y año, se presenta este informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y también se va a discutir la renovación o no del mandato que tienen estos expertos de la Misión de Determinación de Hechos para continuar investigando estos casos en Venezuela. Nosotros los venezolanos y quienes de alguna manera estamos directamente involucrados en la defensa de los derechos humanos, que asistimos a las víctimas de estos derechos humanos, de esta violación a los derechos humanos, lo menos que podemos pedir es que ese mandato sea renovado, porque de alguna manera es la voz, es la ventana que tenemos de dar a conocer no solamente a Venezuela, sino al mundo, de lo que sucede en Venezuela. Imagínense ustedes que ya la vocería en Venezuela, ya los medios de comunicación casi reflejan casos relacionados con esto porque son perseguidos. Entonces, para nosotros es indispensable de que sea renovado ese mandato, y que ojalá que los miembros de ese Consejo de Derechos Humanos así tengan bien hacerlo. Por lo menos ya se ha expresado el presidente de Paraguay, y esperemos que lo hagan el resto de los miembros de ese comité, y que sean menores las abstenciones, sean menores los votos negativos en contra de la renovación, y de una vez más esta gente pueda obtener ese mandato, la renovación de ese mandato, para seguir denunciando y documentando todos esos crímenes que atentan contra los venezolanos, y son crímenes de lesa humanidad, porque sabemos que a lo interno no tenemos ventana, no tenemos instancia donde hacerlo. Ahora, doctor, la importancia, el peso específico del documento que se ha presentado el día de hoy. Yo le pedí un comentario porque, así como menciona el tema de la persecución por razones políticas, ellos aseguran que el Estado venezolano, y cito el documento, utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir a la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones a los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Otro de los delitos que investiga el fiscal de la CPI sobre Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, este informe lo que nos refleja es que en Venezuela es una práctica generalizada, sistemática, para cometer estos hechos. Estos hechos no se cometen aisladamente. Estos hechos no obedecen a que un funcionario se antojó de alguien y cometió una barbaridad. Estos son patrones que se siguen
por esos cuerpos policiales. En este informe se señala directamente la responsabilidad de quienes deberían evitar, ¿verdad?, que estos hechos se cometieran, o por lo menos denunciar. No solamente quien ordena directamente, sino quien calla también incurre en estos delitos. Lo que se señala hoy es la cruda realidad que Venezuela vive. Y por ello, lo que me atrevo a decir es que eso es un diagnóstico o una radiografía certera de lo que está sucediendo dentro de nuestro país con las personas que, por tener un pensamiento diferente, por ser disidentes, son víctimas de persecución. Por ser, simple y llanamente, Venezuela, usted está en libertad condicional. Basta que usted alce la voz o diga algo incómodo para que usted sea perseguido, encarcelado, torturado, y a la buena de Dios y a la disposición no sabemos de quién, usted podrá salir en libertad. De resto, todos estamos sometidos a esta persecución. De hecho, el documento, mejor dicho, la misión asegura que ha logrado determinar o documentar, mejor dicho, en los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos inhumanos en los centros de la DGCIN, especialmente en su sede principal en Caracas, conocida como Boleíta, y 51 por parte de agentes del SEBIN, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas. Y yo le pedí un comentario, doctor, porque al inicio decíamos, nuestro invitado es defensor de varios presos políticos en nuestro país. Lo escuchamos. En esos casos, en cantidades que el informe cita, es porque tienen las denuncias, la documentación necesaria, porque debemos recordar a tu audiencia que eso no son apreciaciones no documentadas que hace la misión. Ello obedece a denuncias que hacen las propias víctimas, que hacen los familiares, que hacemos los abogados, tanto de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como quienes litigamos y vivimos a diario esto. En mi caso, y con muy responsablemente puedo decirles que soy testigo de ver a personas torturadas, de escuchar sus testimonios, y peor aún es escuchar testimonios como que fiscales del Ministerio Público estaban presentes al momento de ser torturados. He visto la inacción por parte de jueces y fiscales, conozco de la inacción de la Defensoría del Pueblo, conozco de la inacción de los derechos humanos del Ministerio Público, y cuando les digo que con toda responsabilidad asevero y digo que esto es la cruda realidad que vivimos, es porque ese informe relata con lujo de detalles y además muy bien documentado lo que sucede en Venezuela. Por eso para nosotros es tan necesario de que se renueve nuevamente ese mandato a la misión de determinación de hechos. Aunque algunos de los casos denunciados, y leo parte del documento, pertenecen especialmente a los años 2017, 2018, 2019, las violaciones y crímenes del SEBIN y la DGCIN continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas, según lo dijo la jefa de la misión, Marta Baliñas, y también le pido un comentario sobre este punto en específico de especial gravedad, doctor García. Lo escuchamos. Sí, son cifras que son de años anteriores, pero no por ello podemos afirmar de que eso cesó. Se siguen cometiendo esos hechos. Lo que sí ha bajado es que las personas denuncien o hagan conocer estas malas prácticas de los cuerpos policiales, porque el temor cada día y la intimidación es mucho más grande. Vemos cómo hoy, apenas lo que le decía lo de Provea, vemos cómo a Alonso Medina en estos días quiso viajar y no pudo, como vemos cómo lo de la ONG Coalición de los Derechos Humanos también son víctimas de persecución, y eso es lo que están haciendo ahora, atacando a quienes defendemos derechos humanos, persiguiéndolos, intimidándolos, para que esto no se siga conociendo. Pero la práctica de ello no ha cesado, se sigue cometiendo todos los días a las personas que son incómodas a esta forma de gobernar. Finalmente, doctor, los tiempos de la justicia internacional son largos. ¿Cree
usted que en algún momento los responsables de estos posiblemente crímenes atroces cometidos en nuestro país, bueno, digamos, van a pasar, van a estar al frente de algún tribunal para que asuman la culpa de lo que ha ocurrido en nuestro país? ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sigo creyendo en la justicia, sigo creyendo en el derecho y sobre todo en el derecho penal internacional. En nuestro derecho en este momento, en lo que estamos padeciendo en Venezuela, no tengo fe en los administradores de justicia. Pero no hay mal que dure 100 años. Eso o bien de cara al derecho penal internacional o en lo interno, cuando haya algún cambio de sistema en Venezuela, estoy seguro que tienen que ser juzgados y sancionados por ello. Tienen que ser juzgados. No estoy hablando de que vamos a hacer una venganza, no. Se tienen que investigar, todo está documentado, todos sabemos quiénes han actuado, quiénes no, quiénes son los jueces, quiénes son los fiscales, los funcionarios policiales, y incluso tenemos nombres, apellidos, rangos, todo eso está documentado. Y de alguna manera, aun cuando exista una justicia transicional, tendrán que responder por todos estos crímenes que han sido cometidos a lo largo de tantos años. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario, defensor de derechos humanos y de varios presos políticos en nuestro país, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el último informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela, demoledor. Yo le diría que el más contundente de los 3 documentos que ha presentado este grupo de expertos sobre nuestro país. Allí describen años de horror en cárceles del SEBIN y la DGCIN. Esto en el marco de la investigación, insistimos, que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Gracias, doctor García. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Academia en la Escuela. El aprendizaje de la ciencia es fundamental para entender un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Es por eso que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha dedicado más de una década a buscar fórmulas para despertar el interés de los jóvenes en la ciencia. La enseñanza memorística de la ciencia a la que están sometidos los niños durante los primeros años de escolaridad y la escasa preparación de los maestros en las materias científicas hacen el aprendizaje de la ciencia difícil y poco atractivo. Con el apoyo de la Fundación Empresas Polar, esta academia puso en marcha en 2004 un programa de educación orientado al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, a través de la formación de maestros que estimulen el espíritu crítico, la comprensión de fenómenos naturales y la capacidad de expresión de los alumnos.
En 13 años, el programa ha dictado 149 talleres de desarrollo profesional a escala nacional y ha organizado 10 eventos internacionales con la participación de colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Francia, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se han capacitado 3.171 docentes. Se han atendido 69.401 niños de 78 escuelas del Distrito Capital y de los estados Aragua, Carabobo, Lara, Miranda, Yaracuy y Zulia, y se han realizado 26 ferias de ciencia. A través de programas como este, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales promueve la formación de jóvenes científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro invitado, el diputado Omar González de 20 Venezuela, quien recibe nuestra llamada desde Anzoátegui. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Como siempre, un placer estar en contacto con tu prestigioso programa. Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con la explosión y el incendio ocurridos en la refinería de PDVSA en Puerto La Cruz. ¿Qué información maneja usted y qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Efectivamente, en las últimas 72 horas han ocurrido graves incidentes en la industria petrolera en el estado de Anzoátegui. El sábado pasado hubo una explosión en un tanquero en el puerto de Guaraguao. Eso obligó a desalojar el edificio administrativo de PDVSA en el oriente venezolano, así como también, desde luego, las instalaciones del muelle y también los sectores, las residenciales que estaban alrededor, el campo de Guaraguao, los dos campos de Guaraguao, donde habitan centenares de familias. Por si fuera poco, también fue desalojado el hospital del Seguro Social que está ubicado en ese sector. Fueron escenas dantescas, viendo a cómo los enfermeros sacaban a pacientes en camillas, otros cargados. En fin, y las llamas de fuego causaron pavor entre los habitantes de la zona. Todavía no se sabe a estas alturas, eso fue el sábado pasado, qué buque fue el siniestrado, pero sí se supo que los bomberos no contaban con los equipos para sofocar las llamas, es decir, esas espumas especiales para controlar el fuego derivado de hidrocarburos. Aparentemente era un buque que cargaba combustible. En todo caso, no habían pasado 72 horas cuando se produjo la explosión en la propia refinería de Puerto La Cruz, que está rodeado por decenas de barrios. La explosión se produjo, de acuerdo con la versión oficial de la PDVSA, producto de un rayo que cayó en la laguna de Lastre, donde descargan gasolina y otros derivados de los hidrocarburos. Esto produjo una explosión y luego un fuerte incendio que se veía de todas partes, en medio de un gran aguacero que caía en Puerto La Cruz en la tarde de ayer. Bueno, las familias salieron desfavoridas porque ya ha habido incidentes donde han perdido la vida decenas de puertocruzanos en la refinería en años anteriores, y tienen fresca también lo ocurrido en Amuay en el año 2012, donde murieron cerca de 50 personas, producto de una explosión en el complejo refinador de Paraguaná. Aquí hubo esa explosión, las llamaradas enormes y desde luego las densas columnas de humo que desde todas partes, desde Barcelona, desde Lechería, desde Guanta se veían. Tampoco los bomberos tenían los equipos para sofocar las llamas,
y la Guardia Nacional, conjuntamente con Protección Civil, sin mucha pericia, hay que decirlo, empezó a desalojar también sectores de Puerto La Cruz, como el sector de Juan Bimba o el Pensil, que es uno de los más poblados del centro de Puerto La Cruz, y el barrio Mariño. Toda esa gente salió despavorida en medio del aguacero a refugiarse en las playas del Paseo Colón, refugiarse en el mar, previendo que las explosiones iban a continuar. Lo cierto del caso es que no pudieron sofocar las llamas, sino hasta pasadas las 5:30 de la tarde, cuando pudieron más o menos controlar el incendio. Sin embargo, se revivió en horas de la noche y todavía en el día de hoy se observaron columnas de humo, aunque ya ciertamente estaba bajo control de los funcionarios del cuerpo bomberil. Aparentemente ya se había consumido el combustible. Ellos pusieron algunas contenciones para que esta laguna de lastre no vertiera hacia donde estaba el patio de tanques de la refinería. Esto es lo que demuestra es el desastre en que se ha convertido PDVSA. Esto es producto de la impericia, la incapacidad, la falta de financiamiento, porque esta refinería fueron miles de millones de dólares que invirtió el régimen de Chávez en su oportunidad en algo que llamaron conversión profunda de la refinería de Puerto La Cruz, una especie de modernización, pero quedó inconclusa cuando no le pagaron a los contratistas de Corea del Sur, que era la que estaban haciendo esta conversión profunda de la refinería de Puerto La Cruz. Es decir, quedó a medio terminar y desde luego estas son las consecuencias, la impericia, la falta de mantenimiento, porque nadie se explica cómo no hay pararrayos alrededor de una refinería, y ya con este es el segundo incidente que se da supuestamente por rayos, ya que en la refinería del Chaure, hace aproximadamente 2 años atrás, también supuestamente un rayo cayó en una de estas lagunas de lastre e incluso las llamas llegaron hasta la carretera. Es parte de lo que te puedo contar acerca de lo que el pánico que se vivió ayer en Puerto La Cruz, la capital del municipio de Sotillo del estado de Anzoátegui. Justo quería preguntarle, diputado, porque ciertamente, según la versión oficial, no se reportaron víctimas ni daños materiales. Sin embargo, pudimos ver en redes sociales la gente despavorida corriendo producto de la explosión. Sobre este tema, ¿qué información puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, nosotros nos hicimos presentes en la cercanía, porque de paso en el Pensil está una de las sedes del Partido 20 Venezuela y estaban allí reunidos algunos dirigentes del Partido Azul, del partido de María Corina Machado, y ellos mismos también tuvieron que salir en medio de ese aguacero a tratar de guarecerse sin control. No fue que habían alguien ordenando esta estampida, pero lo pudimos conocer de fuentes directas que no hubo víctimas que lamentar, afortunadamente, ¿no? La gente misma ya tienen ya pensado cuál es el mejor sitio y no es otro que el mar. Y se fueron hacia las playas y allí se concentraron hasta que creyeron y afortunadamente afortunadamente sucedió así en horas de la noche, volvieron a sus casas, ¿no? Aunque se veían las columnas de humo, ya el fuego no era tan evidente. Aquí hay varias cosas, ¿no? Los anzoáteguenses y sobre todo la gente de Puerto La Cruz, porque esto es una refinería que está en el corazón de Puerto La Cruz y de Guanta, de paso. Entonces, no hay, por ejemplo, una unidad de caumatología, ¿no? Es decir, una unidad para quemados. Y esto es una solicitud que se ha hecho de manera reiterada durante muchos años, es porque son frecuentes los incidentes que se dan en la refinería de gente que sale quemada. Entonces las tienen que trasladar a la clínica Coromoto, allá en Maracaibo, para poder ser atendida. Siendo Anzoátegui un centro petrolero de primer orden, aquí está el complejo refinador de José, que aunque está operando en una cuarta parte de su capacidad instalada, son 4 o 5 refinerías las que hay allí. Es decir, mejoradores del crudo extravesado que se extrae
de la faja petrolífera del Orinoco, que también está desmantelada, que la han convertido en chatarra, pero en todo caso, alguna actividad petrolera hay en esa zona, y en el JOSE siguen funcionando estos mejoradores, que con alguna frecuencia se dan accidentes de esta naturaleza, y las empresas no le tienen otro que salir en aviones o en ambulancias privadas llevando a los quemados hacia la clínica Coromoto de Maracaibo, porque no hay forma de que entiendan que en esta zona es necesario una unidad de caumatología, es decir, una unidad para atender quemados, puesto porque ahí es quizás el estado con más refinerías, porque no solamente está la de Puerto La Cruz, la del Chaure, en Guanta, el complejo refinador de Jose, sino también en Pariaguán, en Santa Ana, son refinerías, algunas pequeñas, otras más grandes. Por ejemplo, la que está en Santa Ana es la única refinería, hasta hace poco en América Latina, que producía parafina, que se utiliza para hacer velas y para hacer perfumes y cosas como esas, que son derivados del petróleo. Pero nada de eso ha sido suficiente para que el régimen responsablemente actúe en protección de sus trabajadores y de los residentes, habitantes de este estado. Diputado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, yo quisiera referirme a otro tema, al margen de lo que ha ocurrido en Puerto La Cruz, en esta refinería, que usted también conoce al detalle, y me refiero al destino de la empresa Monómeros. Bueno, el régimen de Nicolás Maduro recuperó el control de esta corporación y, bueno, en las últimas horas hemos visto declaraciones y acusaciones cruzadas entre Guillermo Rodríguez Laprea, gerente general de Monómeros, señalado por ustedes en la Asamblea Nacional por presuntos actos irregulares durante su administración, y el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. Al regreso, si me permite, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRES.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plaza. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Bueno, y a propósito de lo que está ocurriendo con Petróleos de Venezuela, sacamos a colección el tema de Monómeros, filial de Pequiven, una empresa que estaba bajo control del gobierno interino de Juan Guaidó y pasó a manos del régimen de Nicolás Maduro en las últimas horas. Y le decía al diputado Mar González, quien conoce perfectamente el tema, que nos ha tocado presenciar un cruce de declaraciones y acusaciones entre el gerente de esta corporación, Guillermo Rodríguez Laprea, quien ustedes señalaron, y me corregirá si me equivoco, de la Asamblea Nacional Legítima como responsable de actos irregulares, y el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. Yo le pedí un comentario sobre el destino de la empresa, diputado, pero además lo que ha ocurrido con este cruce de declaraciones. Lo escuchamos. María Alejandra, parece
inevitable hacer comparaciones con lo que también está sucediendo en PDVSA, que al fin y al cabo es la matriz también de monómeros, porque es una empresa cuyo capital accionario pertenece a Pequiven, que forma parte también de el complejo petrolífero y petroquímico de Venezuela, entre Nicolás Maduro y Rafael Ramírez. Nicolás Maduro y sus colaboradores acusan de todo al jeque, como lo conocían de PDVSA, Rafael Ramírez, sobre corrupción, sobre tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Lo mismo está sucediendo en monómeros, y lo que nos extraña es la habilidad de, por ejemplo, en el caso de Guillermo Rodríguez Laprea, acusado de corrupción, para incluso mantenerse ahora en la administración de Maduro. Recordemos que Guillermo Rodríguez Laprea fue propuesto por Acción Democrática para la gerencia general de monómeros, y en efecto la fracción 16 de julio, después de innumerables acusaciones de irregularidades, solicitó su destitución, y ahí hubo un pimponeo de la directiva de la Asamblea Nacional y de diputados, el llamado G4, que impidió que se ejecutara la solicitud de destitución, que incluso aprobó la Comisión de Contraloría. Ahora Rodríguez Laprea forma parte de la directiva que ha impuesto Maduro, y que Petro, el nuevo presidente de Colombia, le ha entregado monómeros a la administración de Maduro. Pero además también acusa a Rodríguez Laprea, a Leopoldo López, de haber postulado a la presidenta de monómeros, a Carmen Elisa Hernández, quien estuvo hasta el año 2021 presidiendo monómeros de gravísimas irregularidades administrativas. Entonces, estamos viendo estas acusaciones de bando y bando sobre irregularidades. La posición de la fracción 16 de julio y de cada uno de sus integrantes es que, mire, del color, se vistan del color que sea, rojo, naranja, amarillo, del color que sea, la corrupción es un delito, y a los delincuentes se les tiene que llamar y castigar, aplicarle la justicia por delincuentes. Entonces, el futuro de monómeros es realmente va a seguir estando en el ojo del huracán, y Rodríguez Laprea va a pasar a ser un personaje de estos filibusteros que hoy está postulado por un grupo de partidarios de que supuestamente la oposición, y de golpe de la noche a la mañana pasa también ahora a ser del equipo de Maduro, del régimen de Maduro. Entonces estos piratas y filibusteros que han caído como moscas a la empresa Monómeros es lo que tanto daño le ha hecho a algunas organizaciones y al prestigio también de quienes de un modo u otro estamos en el ejercicio de la función pública. La verdad es que es muy triste ver esto, y bueno, leímos con el comunicado de Leopoldo López y las respuestas de Rodríguez Laprea frente a un país que está harto de esta situación y sufre las calamidades que son producto de esta destrucción del país, y desde luego de la terrible situación, de la trágica situación económica con la devaluación de la moneda, y no solamente de la moneda, sino la inflación incluso en divisas, en dólares, porque este es el único país donde una cosa que vale $1 hoy, mañana cuesta 5 y 10 dólares, y todos los días aumenta los alimentos, y todos los días aumenta el transporte. De 3 bolívares en las rutas cortas de 2 bolívares pasó a 3 bolívares, y las rutas largas eran 7 y ahora son 10, son 8, son 9. Es decir, y la gente y los servicios públicos siguen aumentando. Es una tragedia que uno lo que ve es el rostro de los que emigran por cualquier vía, saliendo desesperados de nuestro país porque no se puede vivir. Esta es la situación trágica, y de frente ven entonces el espectáculo que están dando estas acusaciones que hacen quedar pálidos a las más abultadas cuentas de los millonarios del mundo, quedan absolutamente minimizadas con respecto al volumen de corrupción de que se ha producido en Venezuela al calor de la empresa
que llegó a ser una de las más importantes del mundo, entre las 5 más importantes del mundo, PDVSA, así como también la industria de los fertilizantes y sus derivados, como es el caso de Pequibén, que es el principal accionista de Monómeros, que funciona en Barranquilla, en Colombia, y que produce agroquímicos para una industria estratégica para los colombianos, como es la ganadería, la cría y la agricultura. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, sobre el destino de la corporación. Insistimos que estaba bajo la administración del gobierno interino, y de estas acusaciones tan serias, no solo del fundador de Voluntad Popular, sino también del propio señor Rodríguez Laprea, a propósito de, la supuesta componenda para fraguar un intento de toma hostil de la empresa. ¿Qué puede decirnos, tomando en consideración que ahora lo que está planteado, se nos ha dicho, probablemente es la venta, de esta empresa a Colombia por un precio irrisorio que no tiene nada que ver con lo que costaría en condiciones normales? Lo escuchamos. Esa es la verdadera toma, ¿no? Aparentemente, efectivamente, Petro ha planteado la compra de la mayoría accionaria de Monómeros. No sabemos los detalles, el monto de la compra, pero en todo caso sería la pérdida de un activo muy importante de Venezuela en el extranjero, como se ha perdido también ya 5 refinerías que estaban alrededor de Citgo, y quedan 3. Se han perdido también las refinerías de República Dominicana, en Jamaica, en otras islas del Caribe. En fin, es una situación que estamos perdiendo a Venezuela a pedacitos, ¿no? O a pedazotes, y en esa orden de ideas también Monómeros corre el riesgo de tener el mismo destino. Sobre las acusaciones, desde luego, son espeluznantes, ¿no? Rodríguez Laprea, recordemos que era un ejecutivo de una empresa que surtía de algunos elementos que eran necesarios para la producción de fertilizantes en Monómeros, y de golpe y porrazo, de vendedor pasó a gerente general de la misma empresa. Son unas jugarretas, unos tirabuzones que son más de circo y de estos trapecistas de la economía que de algún ejecutivo. Monómeros, en su primera de cambio, cuando estaba recién designado el gobierno interino y pasó bajo su administración, estaba siendo gerenciado por gente del petróleo, gente que se sabía de ese negocio, gente con capacidad y con un currículum que de verdad había que quitarse el sombrero, y que lo hicieron muy bien en los primeros meses. Pero cuando comenzaron las presiones políticas que denunció, por ejemplo, Humberto Calderón Berti, que se estaban ejerciendo sobre esa directiva, estos funcionarios, estos servidores públicos decentes, optaron por renunciar, porque no podían seguir al frente de empresas que querían ser manejadas como un botín político. Entonces vino ya la debacle, y yo no sé si lo que dice Rodríguez Laprea, porque para mí no tiene ningún crédito por su desempeño al frente de Monómeros, creerle lo que él dice. Pero en todo caso está haciendo acusaciones muy serias contra la expresidenta Hernández, que había sido postulada por Voluntad Popular, y acusa directamente a Leopoldo López. Y Leopoldo López lo acusa a él directamente de estar involucrado en graves hechos de corrupción, cosa que también ha investigado José Luis Pirela, y que lo ha fundamentado en una acusación ante la Fiscalía del Ministerio Público colombiano. Pero ahora ya Monómeros no está siendo administrado por el gobierno interino. Ahora ya Petro le entregó Monómeros a Maduro, y Maduro designó una nueva junta directiva. Lo extraño de todo eso es que en esta junta directiva aparece como gerente general Guillermo Rodríguez Laprea, el mismo que tenía el gobierno interino. Entonces, para buen entendedor, pocas palabras.
Diputado Omar González, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, hablando inicialmente sobre lo ocurrido en esta refinería de PDVSA en Puerto La Cruz, y también ofreciendo detalles acerca de este caso de la empresa Monómeros, que ha pasado a manos del régimen de Nicolás Maduro en las últimas horas, en medio de un cruce de acusaciones, insistimos, entre Guillermo Rodríguez Laprea, gerente general de la corporación, y Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular. Gracias. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.